Son 3 votos singulares. Bien amigos, estamos en nuestros estudios con Joselito Díaz Mendoza. Él es escritor, presentará en muy pocos días, mañana 27 de abril a las 6 de la tarde en el Atrio Paulino, en la librería Paulina de San Isidro, su primera obra, cuyo título es El hombre sin huesos. ¿Cómo está, Joselito? Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estoy aquí contento de ser entrevistado por tu programa y atento para responder a todas las preguntas. Confieso, no he leído todavía la obra, recién va a ser presentada mañana. ¿La tienes en tus manos? Exacto, y te sugiero que la puedas leer en la posteridad y puedas tener una reflexión del libro, ¿no? Correcto, porque básicamente de eso se trata. Realizar esta entrevista, y se trata de una situación en inicio bastante común, de una persona, el protagonista es una persona que de pronto ha nacido con una enfermedad que lo limita, que es discapacitado, digamos, de alguna forma. Cuéntanos, ¿cómo va la trama de esta obra sin que nos reveles obviamente lo esencial? Claro, en sí pues es una historia que se centra en un personaje muy importante que lleva por nombre Nahum. Él nace con una enfermedad, el hombre sin huesos, conocido en la posteridad porque nace con una limitación. En ese recorrido por la vida, según las edades que va viviendo, él a un inicio pues acepta la enfermedad con total satisfacción, sin reproche, lo asimila normal, pero después en una etapa posterior él va a cuestionar por qué la vida le tuvo que dar una limitación de esa magnitud. ¿El por qué o el para qué? El por qué y el para qué justamente se revela también en el interior del libro, ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo ya de haber presentado o de haber escrito esta obra? Obviamente la has tenido que corregir, verificar. Claro. Esto se presenta recién el día de mañana. Es su primera obra. Exacto. ¿Hace cuánto la escribió? Hace 5 años. Este es un trabajo de hace 5 años. En sí, pues, es todo un escribir constante, una revisión, luego dar el argumento adecuado, necesario para que así pueda llegar, para mí, llegar a las fibras del corazón del lector, ¿no? En el preámbulo que nos has entregado, este hombre logra encontrar la curación. Claro. Y a partir de ahí comienza pero hay una exacto. intervención de alguien bastante misterioso, un ser luminoso, nos dice tu preámbulo. En sí en el libro se ve la intervención del hombre luminoso, ¿no? El hombre luminoso que tiene una connotación divina, que a todo ser humano, pues, el área espiritual está siempre presente en su vida. Lo mismo está presente en la vida de Nahum, en donde ese encuentro hace que le ayude a reconocer las muchas potencialidades que puede tener aparte de su limitación interiormente, ¿no? Correcto. Gracias por la obra. La vamos a leer aquí en el área de prensa, la vamos a comentar seguramente más adelante y te tendremos para hablar ya un poco más sobre su contenido porque ya va a ser público, ustedes ya van a poder acceder a la misma. Pero cuéntanos un poco, ¿existe Nahum? Nahum sí existió, existió. Es un relato que se manifestó de manera oral a través de los tiempos hasta llegar a mi generación. Mi generación recibe, y en mi generación es donde se gesta dentro de ese momento lo que es escritores, estudiosos que empiezan, ¿no? ¿Y dónde se ubica, digamos, geográficamente, no la obra, sino el personaje real, la persona? El personaje real. ¿La historia de dónde proviene? Claro, la historia proviene justamente de donde provengo, de la Amazonía. De la Amazonía peruana. Exacto. Entonces, de ahí surge la historia, ¿no? Correcto. Digamos, ¿por qué el hombre sin huesos? Si bien es una persona que tiene una limitación física que le impide desarrollarse en muchas cosas, pues podría tal vez desarrollar talentos que le permitan seguir adelante con otro tipo de habilidades. Al menos es una situación que se da actualmente. Y de pronto es el estímulo que este sector de la población recibe para seguir adelante. Pero ¿por qué el título es Un hombre sin huesos? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la obra parte de un acto concreto, de una limitación física que le invalida a Nahum a realizarse como una persona común, pero da un mensaje a todas esas personas que han pasado por momentos trágicos, de heridas,
vulnerabilidades que no han podido superar y van arrastrando esas heridas que va limitando interiormente a una adecuada realización del ser humano, ¿no? Entonces, más que todo, el hombre sin huesos, yo en esta obra lo trato como algo simbólico. Claro. Tal vez muchas personas no sean limitados físicamente, pero sí están limitados en lo emocional, en lo intelectual, en lo espiritual. Que le impide escalar en la vida. Exacto. Claro. Y que muchas veces le va a limitar para realizarse plenamente y sobre todo disfrutar de la vida porque hemos sido creados para la felicidad, ¿no? Alguien que tiene todas sus capacidades físicas pero que moralmente está frenado o impedido por alguna situación de problema cotidiano o grave en la vida. Claro, exacto. Es un hombre sin huesos. Es un hombre o mujer sin huesos. Exacto. En sí, pues, hombre sin huesos refiere a la humanidad entera, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, pues, pueda la persona que sufre esa limitación en cualquier área de su persona pueda llamar a una reflexión, ¿no? Y decir: alto, ya hasta aquí sufrí, hoy debo ser protagonista de mi historia. Yo tengo muchos dones y talentos muy imprimidos en mi vida que debo poner al servicio de los demás, ¿no? Que no debo limitarme. En el relato histórico y tradicional de la Biblia y de la Iglesia en general, a lo largo de pronto del repositorio de la fe, se habla también sobre personas con algún tipo de discapacidad, pero que de alguna manera han sido creados así por un fin. Por eso te hacía esa cuestión, ¿es el por qué o el para qué? Porque son dos preguntas distintas. Claro, son muy distintos. Que justamente, gracias por recordármelo, en el libro justamente, en una primera parte, está el por qué. ¿Por qué nací? ¿Por qué soy así? ¿Por qué debo estar en esta situación? Pero luego se da cuenta, el mismo personaje, que no tanto debe anclarse al por qué, sino el para qué. Para que ahí al final logra entender que justamente ha sido creado para manifestar la gloria de quien lo creó, la gloria de Dios, ¿no? Correcto. ¿Por qué demoraste 5 años en publicarlo? ¿Por qué? Porque para mí es algo muy vital. Para mí es algo muy vital. Porque primero, cuando uno escribe un libro, está tanto su interés del escritor involucrarse en el personaje, vivir episodios que te hayan chocado en la vida y luego decir, pero si aún se puede levantar, ¿por qué yo no? Yo lo he vivido en carne propia, entonces ahora quiero transmitir a los demás que hay una oportunidad de vida. La ventaja que tenemos como seres humanos es que tenemos el don de la vida a nuestra disposición y mientras haya vida, hay esperanza y donde hay vida está Dios, ¿no? Correcto, Joselito Díaz Mendoza. Éxitos, felicitaciones. Esta es la obra, la vamos a presentar aquí en cámara, pero la presentación oficial será el día de mañana, viernes 27 de abril a las 6 de la tarde en este evento denominado Atrio Paulino. Exacto. Ahí es donde se va a presentar en Librerías Paulinas en el distrito de San Isidro. Para informes hay un teléfono que va a aparecer en sus pantallas. Ahí está, sí, ahí está el teléfono donde pueden encontrar este libro. ¿Lo encuentran en Paulinas? Librería Las Paulinas, en todas las sedes en Lima y también ahora ya en provincias, ¿no? Ya está distribuido en provincias. Perfecto. Muy bien, Joselito. Okay. Te invitamos para otra oportunidad. Muy amable. Muchísimas Seguramente gracias. habrá una segunda edición, tercera. Claro, porque el libro queda abierto para una segunda trama. El hombre sin huesos, parte número 2. Genial. Joselito Díaz Mendoza, muchísimas gracias gracias por el presente para el área de prensa. Bien. Hasta otro momento. Hacemos una pausa, retornamos con más información. Esto es JN Noticias.